noches y buenos goles con Adrián Benedicto. Buenas noches, empezamos este programa de hoy con lo que ha anticipado Pablo Parra, sí, vamos a hablar de eso. Es cierto que vamos a hablar de la previa de la Champions, eso también es correcto, pero vamos a sacar a relucir lo que ha hecho el día después, otro día más. Son magníficos, qué pedazo de programa, la verdad, hay que decirlo. Esa conversación entre Coque y Vinicius. Entre Coque y Vinicius, que no van a irse, yo creo que después de un partido a tomar una copa, o no van a celebrar el cumpleaños juntos, seguro que no, pero lo de Coque, de verdad, es tremendo. Lo que le dice es tremendo y es lograr sacar a un jugador del partido. Y lo logró. Después de que Vinicius hiciera una jugada espectacular, por cierto, que esto no una cosa no quita la otra. Pero logró sacar a Vinicius y no es la primera gresca que tienen ambos jugadores. Enseguida vamos con ese tema y abrimos tertulia y vamos a darle caña, por supuesto, a esa previa de la Champions, que hay partidos muy emocionantes. El Real Madrid, que ha tenido un vuelo extravagante, podríamos decir, hasta el Mati, a Kazajistán, el equipo más oriental en jugar la Champions League. Enseguida también estamos con Miguel Ángel Toribio y hablaremos, por supuesto, del partido del Atlético de Madrid contra el Eintracht de Frankfurt, que hay mucha gente que se asusta. Tranquilidad, viene el Eintracht a España, pero no va a ser lo de la otra vez, ya os lo digo yo. Va a estar un poco más controlado por el club, espero, y por la policía de Madrid también. Así que esperemos un buen partido, esperemos la victoria del Atlético de Madrid. Antes de ir con Miguel Ángel Toribio, quiero decir una cosa importante, lo que dijimos en el día de ayer, a los valencianos, a la provincia de Castellón, a la provincia de Tarragona, que también se vio afectada por las grandes lluvias. Ayer la gente tenía mucho miedo, hay mucho trauma, como es normal. Y yo que lo tengo cerca, es completamente normal y es una cosa que va a tardar en olvidarse y no se va a olvidar nunca, precisamente. Mando un abrazo a los vecinos de Cullera, que han estado en el epicentro en el día de hoy, que ha habido algunas inundaciones, está prácticamente todo controlado, y así lo decían los altos cargos en seguridad al respecto. Así que les mando un abrazo y que lo bueno es que no ha sido tan fuerte como lo fue el octubre pasado, y espero que todo el mundo esté bien y a salvo. Así que mañana hay aún hay aún ciudades y pueblos que no van a acudir ni a clase, ni a eventos deportivos, ni a nada, así que la seguridad es lo primero y os mandamos un abrazo desde Radio Marca y desde este programa. Como digo, enseguida Toribio, antes la 11. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido el 15.322, serie 20. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido el 6 de agosto de 1970. Y el número de la suerte, el 8. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Última hora del Real Madrid. Buenas noches, Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, empezando por cómo ha sido ese viaje. No sé si es el viaje más largo que has hecho con el Real Madrid. No, por suerte hemos ido, recuerdo el de Japón, que fue vuelo directo en 2016, si mal no recuerdo, por el Mundial de Clubes, a Tokio. Alguno de Estados Unidos este verano ha estado ahí. Es verdad que la única diferencia es que después de hacer la escala en Estambul, el segundo vuelo era más largo que el primero, suele ser al revés. Y bueno, la verdad que el viaje largo pero cómodo. Avión a Estambul, escala de 1 hora y media, y ahí ya otro vuelo hasta Almaty. El primer vuelo 3 horas y media, 4, el segundo algo más de 5, ya casi 24 horas aquí en Kazajistán. Llegamos cuando eran en España las 5 de la madrugada.
y la verdad que todo bastante bien. Un país que poco a poco se va modernizando y un país que, bueno, aunque tenga a nivel de infraestructuras, ¿no? Clara ascendencia soviética, con grandes avenidas, con grandes edificios, con muchos restaurantes prácticamente en todas las calles, esa mezcla, ¿no? de la gente, algunos procedentes de Rusia, otros más de China, un país que limita precisamente con China y eso sí que impacta bastante, también con un país llamado Kirguistán, así que bueno, pues yo creo que sí que se puede hablar que es uno de los viajes más exóticos con el Real Madrid, amén por supuesto de aquel del de Transnistria, cuando el Madrid jugó con el Sheriff, porque aquello era una república independiente que no se consideraban moldavos y se consideran rusos. De hecho, bueno, ahora también está de bastante actualidad debido a las elecciones en Moldavia. Oye, me pregunta mucho la gente si va a hacer mucho frío el día de partido. ¿Qué temperatura tenéis ahora mismo? Está la gente inquieta por ahí, por España, ¿no? Con la temperatura aquí de Kazajistán, entiendo. Es que sabes lo que pasa, que el año pasado hubo un partido contra el Kairat Almaty, no recuerdo qué equipo en Conference, creo que fue el Chelsea, y jugó a -5 grados. Por eso quizás la gente se pregunta qué temperatura va a hacer ahora mismo en Almaty. No, estamos... hoy, para que te hagas una idea, hemos estado 25 grados tirando para arriba, temperatura muy agradable, no hacía tampoco bochorno, en camisa se iba bien por la calle y mira, mañana pues a la hora del partido, que aquí es bastante tarde, 21:45, entre 14, 15, 13 grados. Así que es una temperatura ideal para la práctica del fútbol. Amenazaba tormenta, lluvia, pero es una zona de muchas corrientes y en principio, bueno, pues mañana martes, como digo, entre 13, 14, 15 grados para la hora del partido. Pues yendo a lo deportivo, ha habido hoy rueda de prensa tanto de Xabi Alonso como de Fede Valverde. Escuchamos primero al míster del Real Madrid. Hay que pasar página. Ya estamos en Champions. Ya lo importante es lo de mañana. Las 24 horas posteriores al partido sí que todavía te quedas un poquito enganchado, pero ya estamos pensando en qué podemos hacer mañana, en qué equipo jugamos, cómo tenemos que jugar, porque queremos empezar bien en la Champions. No queremos dejarnos puntos importantes y el de mañana es un partido muy importante a domicilio. Después de empezar con la victoria, queremos prolongar. Hay que pasar página porque, claro, venimos de un contexto muy desfavorable para el Real Madrid después de esa manita que recibió en el Metropolitano y un Madrid que entiendo que va a ahogar sus penas en Kazajistán. Pues no sé si ahogar las penas o hacer al Kairat que pague los platos rotos. Hay que pasar página porque es ley de vida, pero el madridista no va a pasar página con un triunfito aquí mañana o un triunfazo. El madridista pasará página si ve que lo del Metropolitano es un accidente, que fue un mal día en la oficina y que en un mes el equipo da muestras de ser un equipo ya recompuesto y un equipo con ese hambre que le exige el aficionado blanco, que luego puedes empatar, perder o ganar, pero la imagen es importante y la imagen que dejó el Madrid el fin de semana va a seguir coleando bastante a nivel de crítica periodística y a nivel de aficionado. Tiene el Madrid una reválida dentro de un mes en el Clásico del Barcelona, entre medias estaciones que no son las más favorables, excepción hecha del Almaty o del Kairat mañana aquí en Almaty, el fin de semana el Villarreal en el Bernabéu, después el parón, visitar Getafe y recibir de forma consecutiva a la Juventus, al Barcelona y al Valencia. Así que hay que pasar página porque no queda otra, pero la gente tampoco sufre de amnesia y esa herida va a estar bastante abierta al punto que Xabi Alonso ha querido pasar de puntillas por lo del fin de semana. Iba a decir que poco del Kairat, negaría y mentiría a la audiencia si digo que se ha preguntado poco por el equipo kazajo en sala de prensa, porque los seguidores o en este caso los periodistas de la prensa local le han hecho diferentes preguntas acerca del equipo aurinegro. Así que bueno, pues mucho Kairat desde el punto de vista de la prensa local. Es la primera vez que organizan un partido Champions como locales, pero desde otro prisma, mucho derbi que Xabi Alonso ha querido pasar de perfil, pero el que ha cogido el toro por los cuernos ha sido Valverde, sin rehuir nada de lo que pasó el
fin de semana el sábado en el Metropolitano. Y Valverde, que también ha hablado de su momento, su estado de forma, del que se está hablando mucho. Esto es lo que ha dicho el uruguayo en rueda de prensa. Estoy frustrado, un poco, soy consciente también de cómo estoy jugando. Soy el primero en saber cuando las cosas no salen como uno quiere. El jugador de fútbol se da cuenta cuando hace un mal partido, es el primero en darse cuenta de cada jugada, de cada momento, de cada minuto, que las cosas no las hizo bien dentro del campo. Creo que es verdad que había empezado de muy buena forma en este nuevo proyecto con el nuevo cuerpo técnico en el Mundial de Clubes. Creo que le hice un Mundial de Clubes muy bueno, y después en estos 7 partidos me ha costado mucho más lo que es sentirme más cómodo dentro del campo. Seguiré trabajando, seguiré creciendo, seguiré aprendiendo de lo que quiere el nuevo entrenador. Yo, como uno de los capitanes, seguiré liderando lo que es este grupo, seguiré dando la cara siempre que tenga la oportunidad de jugar dentro del campo, seguir dando la cara afuera. Siempre se me caracterizó por eso, por siempre sacar pecho y seguir adelante, y bueno, voy a seguir de esta forma. Bueno, pues Fede Valverde, como bien ha dicho Tori, en rueda de prensa ha sido muy claro con el derbi y ha sido muy claro con lo que le está pasando a él como jugador. Y además, Tori ha dicho algo como que, más que nada porque el otro día resonaron unas palabras que dijo, que él se sentía un pilar fundamental en esta estructura y en el centro del campo, y hoy no sé si ha recogido cable, pero que de lateral también puede jugar. Bueno, en realidad él el otro día lo que dijo era que se había hecho su lugarcito en el centro del campo, que Xabi Alonso sabe que no le gusta jugar de lateral, pero que él está a disposición del equipo. Y hoy ha venido a ratificar que él nunca se ha negado a jugar en una demarcación determinada, ni con Zidane, ni con Ancelotti, ni con Xabi Alonso, pero que de lateral derecho que no se ve, que no está cómodo, y que lo que le ha salido bien cuando ha jugado en esa demarcación, ha dicho él que habrá sido una cuestión de casualidad o de fortuna. Pues bueno, la verdad que Fede Valverde nos ha preocupado estas semanas, y él, yo creo que es el primero que sabe que no está a su nivel, pero seguro que volverá a ser uno de los mejores centrocampistas del momento dentro de poco. Quizás necesite descanso, que también es una cosa que brilla por su ausencia en esta temporada que ha tenido el Real Madrid. Gracias, Tori, descansa. Gracias, hasta mañana. Este año he cogido 1.573 curvas, he hecho 147 adelantamientos y he acelerado 2.300 veces consumiendo 4,7 litros de media. ¿Que cómo me acuerdo? La pregunta es ¿cómo olvidarlo? Nuevo Honda Civic, inolvidable. Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta. ¿Y este? ¿A qué se dedica? Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la ONCE, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la ONCE. Ser rico en vivir. ONCE. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Descubren células madre. Arranca 1995. Llega la inteligencia artificial. La sociedad avanza y la publicidad con ella. Por eso en Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos más de 30 años evolucionando para seguir cuidando de que la publicidad que recibes sea leal, legal, honesta y veraz. Autocontrol. Por una publicidad responsable. ¿Trabajas en una pyme de servicios medioambientales? ESUE propone formación sobre sostenibilidad gratuita y tutorizada en la plataforma de Fundae. Además, contarás con asesoramiento gratuito para elaborar el plan de sostenibilidad de tu empresa. Aplica un enfoque sostenible a tu negocio y hazlo más competitivo. Visita www.pymesostenible.com y reserva tu plaza ahora. Proyecto enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas de interior que te puedas imaginar. Renueva las puertas de tu casa con bricofertas como esta. Puerta Bruselas blanca lacada acústica 4 rayas con cerco de goma para aislamiento térmico y acústico. 4 pernios y petaca magnética. Incluye moldura extensible y manilla. Todo por solo 119 euros. Solo en Bricolaje Moraleja en Galileo Galilei 14 de Getafe. Bricolaje Moraleja. En Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.
En Canalcar, 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 Canalcar. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Miércoles de Champions. ¿Dónde vas, loco? ¿Pero por qué gritas? Perdón, es la emoción. ¿Qué dos partidazos? Borussia Dortmund Athletic y Barça PSG. ¿Pero qué me dices? Que Borussia Dortmund Athletic y Barça PSG. ¿Borussia Dortmund Athletic y Barça PSG has dicho? ¿Ves cómo hacía falta repetirlo? Pues yo no me lo pierdo en Marcador de Radio Marca. Este miércoles a las 9, en Marcador de Radio Marca, la radio del deporte. ¿Sabes si lo dan en Dolby Atmos? Vamos, no lo dudes. Yo soy aquel que cada día Marca escucha. Escucho la tribu, la pizarra de Quintana. Escucho a Sauquillo, Despierta San Francisco y el programa de Ortega. ¿Y Marcador y Buenas noches y buenos goles no los escucha, Rafa? Pues claro, y estoy aquí para escucharte. Yo Radio Marca escucho cada instante. ¿Va a durar mucho esto de cantar en la ducha? Es que esto de grabarte así en pelotas no lo veo. Bueno, la última hora que nos ha traído Miguel Ángel Torillo desde Kazajistán, el Real Madrid que ha hecho un vuelo. Escuchaba DSF esta tarde, ese tramito en el que ha puesto la libreta, la diferencia entre vuelo charter y vuelo regular, que explicó Isaac Fouto, que no, pues por lo que sea, no tiene muy claro que era el charter regular, pero bueno, que 9 horas le ha costado al Real Madrid, creo, 8 o 9 horas, a Toribio más, porque ha tenido que parar en Estambul y luego ir finalmente hasta Almaty. Venga, la tertulia, Javi Nacher, buenas noches. Buenas noches, Adri. Jessica Figueroa, buenas noches. Buenas noches. Nacho Palencia, buenas noches. Buenas noches, Adrián. Enseguida vamos a hablar también del Atlético de Madrid. Enseguida se pasa José con nosotros. Antes de hablar empezando por el Real Madrid, que es el primer partido, hablando de manera cronológica en el día de mañana, que empezará a las 7 menos cuarto, quería tocar el tema de Koke y Vinicius, porque hoy los compañeros del día después, que vuelvo a elogiarles el pedazo de trabajo que hacen semana tras semana, es un programa sensacional y que nosotros nos divertimos mucho viéndolo, pues han captado las imágenes, una charla que ya vimos el pique que tenían entre ellos, ya vimos que Koke Resurrección sacó del partido a Vinicius, pero es que le ha dicho una frase que unos dirán Koke héroe, y otros dirán Koke y un adjetivo calificativo negativo. Aquí nosotros no vamos a jugar nada, sino que vamos a decir lo que el día después ha sacado, y es que Koke, en un momento de calentón, le coge Kylian Mbappé, que me sorprende, coge Kylian Mbappé a Koke para separarlo de Vinicius, y Koke le señala hacia atrás y le dice, este es el bueno, señalando a Kylian Mbappé. Vinicius le dice que el bueno juega con él, que tiene toda la razón, que hasta aquí podemos estar de acuerdo, y Koke le dice, señalando a Mbappé, te está comiendo la tostada. Luego los debates se critican y se dicen que son vulgares, que son burdos, que no sirven de nada, pero los jugadores están en estos debates quieran o no quieran. Y Koke sabe perfectamente que el debate del Real Madrid durante prácticamente toda la temporada pasada fue quién es el líder del Real Madrid. Y Koke el otro día le explicó a Vinicius, en su modo de ver, de manera subjetiva o buscando sacarlo del partido, que para él Mbappé le está comiendo la tostada. Javi, ¿qué te parece estas declaraciones sorpresivas de Koke Resurrección? Pues que esto es fútbol, ni más ni menos. Esto es precisamente lo que yo creo que Koke, que es un futbolista, bueno, Nacho lo sabrá mejor que yo, que lleva preparándose toda la pretemporada para dar el callo y hacer partidos como el que hizo el otro día, que fue un partido espectacular.
pues además estar preparado en lo mental y saberse todas las de perro viejo, que evidentemente Vinicius pues no solo no se las sabe, sino que ha caído en ellas en más de una ocasión. Y viendo que, bueno, digamos que el partido se estaba girando hacia el Real Madrid, pues Coque, digamos que giró el partido de Vinicius hacia el otro costado y lo consiguió. Y parece que lo consiguió, porque lo decías antes, hasta ese momento el partido de Vinicius estaba siendo sensacional, la jugada que hace en el primer gol y demás, o sea, bueno, es que estaba haciendo un partidazo y en ese momento no diré que, evidentemente, me parece, como tú decías antes, demasiado burdo decir que solo por eso el Real Madrid se cayó, ¿no? Pero sí que es verdad que son estos pequeños detalles los que te van sacando del partido, los que de repente Vinicius ya no está conectado, los que ya bajas un poquito la intensidad, y el Atlético de Madrid en eso pues no bajó. Nacho. Bueno, que Sorlo tenía que estar expulsado, que Nico tenía que estar expulsado, bueno, y que Coque también tenía que estar expulsado por decirle una verdad a Vinicius. Así que el Atlético tenía que haber jugado... Bueno, Coque no tenía que haber jugado porque tenía que haber sido expulsado contra el Rayo Vallecano. Entonces, mira, ahí sí que estoy de acuerdo. Cuidado. Ahí sí que estoy de acuerdo. Claro, seguimos la corriente, entonces nada, mira, yo... Creo que por decir la verdad nunca puede ser criticado, y esto es puro fútbol, como ha explicado ahora mismo Javi. Es que vamos a ver, más allá de la verdad que dice Coque es un tipo que sabe que a Vinicius ese tipo de cosas le pueden desestabilizar, y aparte yo creo que lo hace de una manera que cualquier equipo o cualquier tipo con mucha bufanda lo aprobaría, porque no utiliza cosas feas como puede ser temas personales, sí, tampoco utiliza, le llama malo a Vinicius, simplemente te dice, oye, que el bueno ya es este, ya no eres tú. O sea, es que incluso le está poniendo un valor a Vinicius, porque le está cambiando por Kylian Mbappé, no le está cambiando por Gonzalo o por Joselu, ¿no? Entonces, muy a favor de lo que hace Coque, como si lo hacen otros jugadores de otros equipos, y precisamente dentro de la afición del Atlético de Madrid, lo que se le ha achacado a Coque como capitán es este tipo de acciones, que quizá le ha faltado ser un tipo con un poquito más de aura, con más carisma, con ese carácter que hace, como vemos en este vídeo, pues hacer el otro fútbol, más allá de con la pelota, creo que es un superdotado, el otro fútbol también colocarle, ¿no?, con el brazalete de capitán. Coque ejerce de capitán como Kylian Mbappé ejerció de capitán durante el partido. Eso es verdad lo que dice Coque, es que no dice mentira ninguna. Si eso es el debate, si la pregunta es real, acabamos en 10 segundos, porque creo que todos pensamos lo mismo. Sí, le ha comido la tostada, no se la está comiendo, se la ha comido ya, entera, con mantequilla y mermelada, además. Es que Vinicius ya no es intocable, Vinicius ya no es líder, Vinicius creo que ya no tiene el respeto de sus compañeros. Es Kylian Mbappé el que muchas veces va a quitar de los fregados a Vinicius, y lo que hace Coque es inteligente dentro del fútbol. No vamos a pensar que los futbolistas no tienen conversaciones de este tipo, son muy habituales, y lo que hace Coque pues es de veterano y de saber, como todos sabemos, que es muy fácil sacar del partido a Vinicius con estos comentarios sutiles, sin ningún tipo de insulto, y como estamos reconociendo, diciendo la verdad. Claro. Es que es así. No sé si recordáis una entrevista a Radamel Falcao en el que le preguntaban, oye, un defensa, pues, sí. Que claro, que te ha costado mucho, y dijo Jiménez, antes de jugar en el Atlético de Madrid, porque Jiménez cogía a Radamel y le decía, oye, Radamel, ¿por qué esta bandera y esta bandera son iguales pero al revés? Y claro, dice, y cuando me daba cuenta, ¡pum!, me había quitado la pelota. Oye, por cierto, ¿y cómo se dicen, o cómo se les conoce a los habitantes de Perú? Y cuando ya me daba cuenta de que le tenía que responder, me había quitado la pelota otra vez. Son artimañas de gente que entiende que el fútbol no es solo lo que sucede con la pelotita. Es que esto es el fútbol, y Javi lo ha dicho en su intervención, es que esto pasa, es así, funciona así, y a mí me encanta, porque estas pequeñas historias o intrahistorias que nos trae el partido son maravillosas, porque al final tú aquí no puedes culpar, que lo van a culpar, algunos van a ser críticos con Coque, van a decir que cómo puede ser que le diga eso a un jugador de fútbol, y otros van a aplaudir y van a decir labor de capitán de sacar a un jugador importante en el Real Madrid. Como digo, aquí la opinión nuestra,
que vosotros ya la habéis dado, y es que es real lo que le dice Coque y es lo que está pasando en el Real Madrid. Yo creo que tampoco hace falta prefiero eso que mandar a un futbolista de un equipo inferior a segunda división, como hace de forma recurrente el propio Vinicius. No entremos en esto. No, pero quiero decir... Bien, está enorme, Jessica, ¿eh? Pero es que es así, pero no es el día, ¿no? pero no es el día. No es el día, efectivamente. No, es un actor principal de esta secuencia que acabamos de analizar, ¿no? Sí, por supuesto, pero que nosotros no estamos diciendo ni que esté bien ni que esté mal, sino que yo lo quería traer para decir que esto es fútbol, y lo ha explicado Nacho, que tenía precisamente ese ejemplo preparado, porque Radamel lo explicó a la perfección y justo Jiménez le decía cosas que no tenían nada que ver. Le podía haber dicho cualquier cosa a Radamel Falcao, pero siempre le hablaba cosas que no tenían nada que ver con el partido, y eso descentraba al jugador colombiano. Pero como digo, que esto es fútbol, que esto no nos tiene que sorprender, que Coque sabe perfectamente al inicio del partido, como saben todos los jugadores del Atlético de Madrid, que si hay que molestar a un jugador con cualquier cosa, tenía que ser a Vinicius. Y Vinicius, en la primera acción importante que tiene del partido, recorta a Lenormand, y no me acuerdo quién era el jugador, el otro creo que era Marcos Llorente, y les hace un 8 y marca el Real Madrid el empate. Entonces, que esta labor de Coque contribuye y mucho al partido del Atlético de Madrid. Sí. Que luego las polémicas, en este caso aparte, Nacho, que has entrado por ahí, pero vamos, que el Atlético de Madrid, quiero recordar que le metió 5 al Real Madrid. Nos podemos quejar de lo que queramos, pero que le metió 5. Claro, y un pequeño apunte, ¿no? Ya que estamos en un programa de culto, Adrián, no es lo mismo decir, te come la tostada, que lo que supuestamente le dijo Baena a Valverde. Yo estoy en contra de que un jugador saque a otro jugador del partido con temas personales o con temas complicados y difíciles. Yo en eso criticaré, incluso aplaudiría la sanción si se le pueden leer los labios por decir temas personales. Pero esto es fútbol y además, como ha dicho Jessica, es una verdad. Y sí, le metió un meneo al Atlético de Madrid, al Real Madrid, si es que no pasa nada. Y la gente dice, un título, 2... No es ningún título, es simplemente una alegría, porque el Atlético llevaba 75 años sin meterle 5 goles al Real Madrid, como es normal, porque el Real Madrid es el club más laureado de la historia del fútbol, y meterle 5 goles al Real Madrid es muy difícil. Muy, muy difícil. Por mucho que tengas buenos jugadores, por mucho que juegues en casa, por mucho que estés por encima de la tabla en un momento dado. Es algo muy difícil. ¿Cómo no vas a celebrar, si la vida es celebrar, meterle 5 goles a tu rival, 5 goles a tu vecino y 5 goles al equipo más laureado del mundo? Pues se celebra. ¿Se celebra? ¿Hay que ir a Neptuno? No, pero sí hay que aprovecharlo. Y el Atlético le dio un repaso, en este caso Simeone a Xavi, ojo que van 2, uno con el Leverkusen, con uno menos, y otro el otro día del Metropolitano. Le dio un repaso de principio a fin, con una intensidad y un querer y un ir a por otro que al Madrid le dejó sin argumentos, porque la realidad es que el Madrid, ese miedo que puedes tener siempre, que el Madrid se recompone de la nada con un detallazo, con un latigazo de Mbappé, no apareció y tuvo tiempo para reaccionar y no reaccionó. No quiero entrar en el derbi, pero todas estas imágenes y lo que ha sucedido, tanto con el resultado como con este pique de Vinicius y Coque Resurrección, como ese duelo entre Simeone y Xabi Alonso, lo que nos ha hecho este partido también es tener muchísimas ganas de continuar con la competición, por supuesto, pero de ver qué va a suceder en el Santiago Bernabéu, que va a ser precioso, y ese aire a revancha que ya se huele como se olía en el Metropolitano por lo sucedido en Champions. Precisamente vamos a la Champions y vamos ya a la previa de los encuentros, hablando precisamente primero por el Real Madrid. Recordemos que juegan 2 equipos españoles en el día de mañana: Kairat Almaty Real Madrid, Atlético de Madrid, Eintracht de Frankfurt, los otros 3 españoles que se disputarán el partido del miércoles. Empezando por el Real Madrid, Javi, el viaje, no va a hacer tanto frío como nos ha dicho Toribio, que se lo decía a Toribio, es que está ese partido mítico que jugó el Chelsea, si no me equivoco, la temporada pasada allí en Kairat, y que hacía menos 3 grados o menos 5 grados, entonces la gente decía, oye, el frío que vamos a pasar, es cierto que este partido lo coges en septiembre y la temperatura va a ser ideal, por lo tanto, ¿cuántos le van a caer al equipo kazajo? Hombre, yo recuerdo de pequeño ver al Madrid jugando contra el Zenit y estos equipos con nieve alrededor del campo, y el Madrid ganaba igual, sin las preparaciones físicas. Es más difícil. Sí, sin las preparaciones físicas de hoy en día y demás. A ver, evidentemente, yo creo que el Real Madrid apostará, sobre todo Xabi Alonso, por alguna rotación en el 11. Quiero pensar, porque yo creo que el partido importante es el del sábado contra el Villarreal, para no perder comba en la Liga después del tropiezo que has tenido en el Metropolitano, más que... una de las mejores
yo creo, de las mejores medidas que ha tomado la UEFA en los últimos años ha sido quitarlo de los goles fuera de casa dobles. Me parece que hoy en día no tienen ningún tipo de sentido porque puedes estudiar perfectamente el rival. Los estadios que juegan todos los equipos de Champions son prácticamente todos iguales a nivel de césped, es decir, no tiene un valor real que sea doble fuera de casa, ¿no? Entonces yo creo que se ha desvirtuado mucho ese hecho de que ir fuera de casa sea un infierno y por tanto la superioridad del Real Madrid debería ser como para que tenga un partido plácido. Te digo una cosa, no ha tenido ninguno el Madrid. Porque decías, ¿cuántos les van a caer? ¿Cuántos le van a caer? Yo creo que el Madrid te firma ganar 0-3 y a otra cosa, y a pensar en el Villarreal, honestamente, ahora mismo. ¿Nacho? Bueno, es verdad que yo recuerdo esos partidos contra el Zenit. No era tan pequeño como Javi, seguramente tenía algún año más. Pero sí recuerdo hace muy poco lo del Sheriff, ¿no? Lo de este equipo que de repente apareció y ganó al Real Madrid. Fue una auténtica locura. Al final el fútbol creo que es uno de los pocos deportes donde se iguala todo. Por ejemplo, en tenis es muy difícil que el número 180 del mundo se carga Alcaraz. Alcaraz tiene que estar tieso, medio muerto, sin una pierna y con heridas en los ojos, ¿no? Para perder ese partido. Sin embargo, en el fútbol al final son 11 contra 11, más allá del topicazo. Si juegas con una intensidad, pues hasta puedes hacerle daño. Si el otro equipo está un poco a verlas venir y ni tiene ganas, pues puede pasar, pero yo creo que el Madrid ha tenido suerte no en el sorteo, sino en que le haya tocado este equipo, aunque sea 8 horas en vuelo charter. Os recuerdo que el vuelo charter no es un vuelo al uso de turista normal, en el que vas con las piernas pegadas al asiento de delante, y os recuerdo que el Madrid va a estar hasta noviembre sin salir de Madrid, porque juega contra el Rayo, juega contra el Getafe, juega contra el Atlético de Madrid, y luego tiene muchos partidos en el Santiago Bernabéu y también de Champions. Es decir, un viajecito 8 horas en charter, yo se lo recomiendo a todo el mundo, absolutamente a todo el mundo. Lo has dicho con enquina, lo de que no va a salir de Madrid en un mes, Nacho. Pero es verdad. Bueno, el Celta tampoco va a salir de Vigo. Por eso te digo que es un capricho del calendario. Y lo decimos con inquina. No sale de Vigo el Celta. No he escuchado a Nacho quejarse del Celta. No, pero si yo no me quejo del Madrid, si es que es que el caprichoso calendario lo ha querido así. Lo que me refiero que al final el Madrid ha tenido suerte en que se enfrente mañana al Almaty y no se enfrente, por ejemplo, pues no lo sé, ya no te digo un Chelsea o un Arsenal, pero a un Newcastle o a otro equipo después de la sangría que vivió en el Metropolitano, que podía haber sido la herida un poquito más grande. Creo que aquí sí, que ahora te toque el Liverpool para por sanar. Claro, va a servir para sanar. Bueno, también os digo que quizás no era mala. Cuando te dan un revolcón de este tipo y de repente te vas a enfrentar a un rival teóricamente inferior, no te sale la rabia contenida esa que tienes que poner dentro del campo. Si ahora el Madrid se enfrentase con uno de los cocos, creedme que la versión iba a ser totalmente diferente. La actitud, la intensidad y la puesta en escena por fútbol, porque mucho se habló y mucho le preguntaron y le insistían a Xabi Alonso, no, es que ante el Atleti fue todo la actitud de los jugadores. Oiga, no. Fue un repaso de principio a fin de planteamiento del Cholo Simeone a Xabi Alonso, de la versión también de los futbolistas. O sea, había algo más allá que la actitud con la que salieron al terreno de juego. En todo caso, y entendiendo y normalizando que los jugadores también se motivan más o menos por el rival que tengan enfrente, no creo que el rival de mañana les vaya a motivar en exceso, pero sí querrán maquillar la imagen que dieron ante el Atlético de Madrid. Aquí la clave del partido de mañana es un poco el dibujo que se vaya a montar en la cabeza del entrenador con todas las bajas que arrastra en defensa. Lo mismo le va a tocar a Valverde jugar de lo que no quiere, y yo creo que a este muchacho alguien tiene que convencerlo ya de que sí vale para ser el carrilero del Real Madrid, para jugar incluso de lateral, que lo hace bien, que es el único que no se lo cree. Pues mira, es que hay un caso parecido, no de centrocampista a lateral, sino de central a lateral, que es Jules Koundé, que yo siempre lo digo, a mí me parece uno de los mejores laterales del mundo, si no el mejor. Y no quería. Y no quería. Pero bueno, pues, a veces no quieres y el fútbol te lo demuestra solo. Es que lo de Valverde, es que mira... es un puesto feo, ¿eh? Lo hablaba con Javi, es un puesto feísimo. Para mí el lateral es el puesto más feo de los que hay. Claro. Pero lo decía con Javi fuera de micros, que es que hace una semana o semana y media, Valverde, las palabras que tuvo, que Toribio ha pasado un poquito así de soslayo, no me lo ha querido comprar y ha dicho que no, él siempre ha dicho que tal, él dice, soy un pilar en este Real Madrid en el centro del campo, y lo dice tal cual, dice la palabra pilar, y hoy
yo creo que ha recogido cable y ha dicho, yo estoy para donde me pongan y bueno, no me gusta la posición, pero si me ponen, bueno, es que para mí el comunicado ha cambiado y también denota un bajón de nivel de Valverde que dice, oye, ahora me la tengo que envainar un poco, porque es así, es que en el Mundial fue el mejor, el Mundial de Clubes, pero es que ahora el nivel de Valverde, si hubiera otro jugador más o menos de un nivel similar, yo creo que estaría en el banquillo. Pero es que a mí me... Por lo menos descansando. Sí. Que yo creo que es el problema que tiene. Sí, que es que Valverde no ha descansado. Es que esa es la realidad. Pero bueno, este es otro debate. Yo creo que es el del centrocampista que le falta al Real Madrid. Este es otro debate. Bueno, exacto. Pero... Y efectivamente yo creo que Valverde... Es otro que nunca se ha acabado, ¿eh? No. Que lo venimos arrastrando de meses atrás. Y que se vio perfectamente que el Madrid no tiene un centrocampista y un futbolista como Koke con 30.000 años, pues le gana al Real Madrid él solo. Es que fue así. Pero dicho lo cual, yo creo que es que el problema... O sea, llega un punto en el que no pueden estar los jugadores pidiendo al entrenador dónde van a jugar. Porque es que lo y de manera pública. A mí lo que me da la sensación... lo hizo Koundé también, claro, y me pareció igual de mal, ¿eh? Pero bueno, aunque no lo hagan de forma pública, que todos sabemos, intuimos o tenemos bastante claro que Rodrigo le ha pedido jugar en la izquierda a Xabi Alonso. Porque de repente está jugando todo por la izquierda Rodrigo, no vuelve a pisar la derecha. Entonces llega un punto en el que a mí lo que me falta en el vestuario del Real Madrid es jerarquía. Es lo que ha perdido el Real Madrid, es jerarquía, es poner los puntos sobre las sillas de vez en cuando y no que cada vez que el Real Madrid pierde o tiene una derrota sonrojante como ha sido esta o la del PSG, que salga gente a decir que bueno, que a ver si esto nos sirve para espabilar. Pues igual el Real Madrid debería espabilar antes que seguir empezando o esperando a que le caiga una derrota así de abultada para espabilar. Yo aplaudo lo que dice Valverde, lo aplaudo y creo que al final uno tiene que jugar a un deporte, por mucho que se te dé muy bien, si eres feliz. Mire, bueno, os habéis leído el libro, la biografía de Agassi, ¿no? Que no era feliz jugando al tenis, sí, pero hubiese preferido. Claro, pero sí, Agassi llega ahí, fútbol, ¿no? Pero Agassi llega ahí por esa exigencia. Sí, entonces, claro. Esto es deporte de élite y de máxima élite. No, a mí no me vale, claro, yo soy más feliz en el lateral derecho. Bueno, no, oiga, pero es que a usted se le paga por sí, sacar su máximo nivel, no por ser feliz. Pero estamos de acuerdo que Valverde es un parche de lateral derecho, por mucho que Correcto. sea un jugador de élite. O sea, sí, y es verdad que es que en el lateral derecho, cuando Valverde estuvo, creo que unos meses jugando, creo que era el mejor lateral derecho del mundo, ¿no? Pero al final este chico en el medio del campo tampoco lo hace mal, ¿eh? Y es un tipo box to box, como ha dicho en rueda de prensa, he ganado una Champions de extremo derecha, otra de medio lateral, medio centro. Bueno, pues yo sí creo que él piensa que es ese cambio generacional en el Real Madrid para jugar en el medio del campo, que es donde le gusta a él. El problema del medio del campo de Madrid no es Valverde, es lo que le acompaña a Valverde. Si es que Valverde no te resta. El problema es que tú a Valverde le des el 8 de Toni Kroos. Claro. Sí, pero le des la iniciativa como la tenía Toni Kroos, y que tenga que ser el jugador que dé el tempo al partido como lo hacía Toni Kroos. Eso no es Valverde. Si ahí vamos a estar todos de acuerdo, Nacho. Si lo sonrojante, claro, para mí de las declaraciones de Valverde es que las haga cuando se intuye que le va a pedir Xabi Alonso que juegue 2-3 partidos de lateral derecho, pero contra el Kairat Almaty, contra, ya veremos si el Villarreal. O sea, te quiero decir que no le está diciendo a partir de ahora eres lateral derecho. Claro, pero se lo han preguntado y él, yo creo que es un tipo sincero, es un tipo muy familiar y tranquilo. Yo creo que está un poquito fuera del futbolista moderno actual, ¿no? Y yo creo que con sinceridad ha dicho, yo no me veo de lateral derecho, pero si juego, pues pero tiene Nacho, que jugar y hacerlo bien. A mí lo que me parece mal de hacerlo público no es por ti, que tú puedes ser sincero, y yo por ejemplo me considero que yo no tengo mucho filtro, yo lo que pienso lo digo, y luego me dicen, oye, no puedes decir esto, lo siento si es así, ¿qué hago? Pero claro, es que el problema que tienes es que ahora mismo, lo ha explicado Javi perfectamente con Rodrigo, es que si Valverde dice que no quiere jugar de lateral derecho, Rodrigo dice que no quiere jugar de extremo derecho, y es que Tchouaméni no quiere jugar de central, claro, y es que este no quiere jugar de centrocampista, y es que Arda Güler no quiere jugar de pivote, y Carreras levantará la mano y dirá yo no quiero de central, y tú eres un capitán y un referente en el Real Madrid. Es verdad. Entonces, que el tema de Valverde lo tiene encallado, porque recordad que la temporada pasada incluso su pareja lo dijo públicamente en redes sociales, ¿no? Sí. Criticando a Carlo Ancelotti, como diciendo que este muchacho no tiene que jugar donde lo sitúan. Y claro, y otra vez está atrapado en ese bucle. El año pasado fue porque se lesionan los laterales derechos y ahora se ve en la misma situación. Yo lo puedo entender, pero el mensaje puede variar según él lo exponga. Él puede decir, oye, yo prefiero jugar aquí, pero voy a hacerlo donde me diga el entrenador por el bien del equipo, y ya está. Y no hacer tanto hincapié en que no me gusta, no me veo, no sirvo. Es que el año pasado
fue un accidente, es que tenía suerte. Creo que se explayó tanto en la exposición a esa pregunta que le hacían, que es donde nos chirrea un poco, ¿no? ¿Por qué mete tanto el dedo en porque este hace tanto tema? hincapié. Sí, es que yo creo que lo puede zanjar antes, pero él empieza a decir que tuve suerte, que no es lo mío, que tal. Digo, esto a mí me chirría un poco. Mira, muchas veces se dice en diferentes contextos o en diferentes ejemplos, no, es que para ellos es un trabajo. Y yo estoy de acuerdo con Nacho, en cualquier trabajo que tú estés, si no estás cómodo, pues lo vas a pasar peor, es la realidad. Pero también tienes una necesidad. Y es cierto que, hablando del fútbol, que es un trabajo para ellos, yo le pongo 2 escenarios a Federico Valverde, que quizás en este caso es lo que tiene que hacer, o lo que ha hecho Jules Koundé, por ejemplo, no lo sé. Tú a Fede Valverde le dices, mira, vas a jugar 5 años de lateral y vas a ganar 4 Champions y 3 ligas. Y vas a jugar 5 años de centrocampista y no vas a ganar nada. ¿Qué eliges? Pues esto es decisión del entrenador. Y si el entrenador considera, que lo has dicho tú, Nacho, que yo también estoy en ese barco, para mí Valverde, de lateral derecho, en su momento, cuando le toca jugar esos meses, es uno de los mejores laterales derechos del mundo, en el centro del campo yo no te lo pongo ni en el top 10. Claro. Y estás jugando en el Madrid. Ese es el problema. A ver, es Valverde, pero a otro nivel. Pasó con Saúl en el Atlético de Madrid, que se quiso ir porque no quería jugar de carrilero o de lateral izquierdo. El propio Gareth Bale vino de la Premier siendo un carrilero, no quería jugar en defensa, quería jugar en ataque. David Álava, también cuando ficha por el Real Madrid, dijo, no, yo no soy lateral, yo soy central. Y en el Bayern creo que en muchas ocasiones jugó de lateral, ¿no? Sí. David Álava, claro. Pues al final es la diferencia. Cuando tú en el medio del campo eres un baluarte de un equipo, pues o a nivel, lo que has dicho en el ranking, ahora mismo en top 10 mediocentros Valverde sería uno de los 10, yo tengo mis dudas. Pero, ¿y en top 10 laterales derechos? Pues lo mismo Valverde, el Valverde Prime que vimos sí lo es. Pero claro, ¿por qué? Porque es una posición en la que si físicamente estás bien, tienes las de ganar. Encima Valverde tiene buen pie, es box to box. Pues un poco como Marcos Llorente. Sí. Ya está. Pero yo entiendo que lo que tiene Valverde es miedo de hacerlo bien y que se quede ahí toda la temporada. Claro, es que es eso. Pero realmente me parece que es una posibilidad que no existe. Teniendo 2 laterales derechos como son Arnold y Carvajal, por eso dice lo que dice Jessica tiene todo el sentido, es que chirría. Claro, es que si tienes a Tren, que lo acabas de fichar para que sea tu futuro lateral derecho, y tienes a Carvajal, que es el mejor en lo suyo, porque este sí que es el mejor, entonces, claro, es que Pero es que igual la medida de Alonso tiene que ser, pues no te preocupes, yo pongo a Asensio de lateral derecho y descansas, y pongo a Ceballos en el centro del campo. Por ejemplo. Que yo creo que bueno, Xabi Alonso creo que tiene pinta de que hace ese tipo de cosas. Entonces, después de poner a Bellingham de titular en el Metropolitano, no sé yo, ¿eh? Bueno, es verdad que eso es... Pero mañana sí tendría que serlo. Mañana es el día en el que le tienes que dar minutos a Bellingham, le tienes que devolver la titularidad a Rodrigo, es un escenario propicio para que juegue Rodrigo. Bueno, evidentemente va a mover piezas, tiene que hacerlo sí o sí, más allá de todas las bajas que trae atrás, claro. Estoy de acuerdo, y a mí la verdad que, como dices tú, es el partido ideal para Bellingham, es el partido ideal para Rodrigo, y es un partido muy interesante para Gonzalo, me parece a mí, para reencontrarse un poquito con el equipo y que pueda tener algunos minutos de calidad, y como esos partidos de Copa del Rey, por ejemplo, sin desprestigiar ni mucho menos al Khairat Almaty, pero bueno, es el equipo más flojo de toda la Champions, en teoría, a pesar de hacer un buen partido contra el Benfica, si no me equivoco, creo que fue la jornada 1. Para acabar un poquito con el Real Madrid, ya hemos dicho que es tremendamente favorito, y Nacho ha hecho hincapié también en que va a pasarse un mes en Madrid, así que ese viaje que no se quejen tanto. Una de las sorpresas, no sé si, no le he preguntado a Toribio, se me ha escapado, ya que hemos hablado de cambios, ¿puede ser la portería, darle algunos minutitos a un portero suplente? No tiene creo. pinta, ¿no? No creo. Brahim igual entra y juega... Yo lo que viene siendo tus áreas, que son Courtois y Mbappé, yo ahí no tocaría nada, vamos. Eso es cierto, Mbappé tiene que jugar. Y Courtois necesita también un poquito de reencontrarse, seguramente si ahora mismo hacemos un top 3 de porteros actualmente, no esté Courtois, y para mí creo que es el mejor portero del mundo, pero yo le veo lento, le veo... No sé, mustio, no le veo con esa rapidez y esa brillantez que sí hemos visto a Thibaut Courtois en los últimos años. Lo demostró contra el Atlético de Madrid, que creo que hay goles que por parte de Courtois, si eres Courtois, son parables. El de Griezmann, la propia falta de Julián Álvarez, no sé, le veo que no está cómodo, no sé qué le pasa a Thibaut Courtois, pero yo no lo estoy viendo como otros años.
No sabría sacarte el top, pero sí que es verdad que de todos los que estamos nombrando, es que claro, ya lo hemos dicho, en el Real Madrid está a un nivel superlativo Kylian Mbappé, pero es cierto que pasan los partidos, pasan los meses y se nos olvida que el Real Madrid no ha tenido pretemporada. Es que de verdad, lo digo así, es que no ha tenido pretemporada y hay jugadores que están tiesos. Y Valverde es el claro ejemplo. No creo que Courtois esté en una mucho mejor forma que Valverde. No creo que Asensio, que además lo ha pasado muy mal en el Mundial de Clubes, no creo que esté en una muy buena forma. Tchouaméni lo mismo. Camavinga, que bueno, hablaremos en algún momento de Camavinga a lo largo de la temporada, pero sí. El chico se ha perdido por completo por lo menos estos meses. Gonzalo mismo, que ya lo hemos hablado en diversas ocasiones. Los mejores que estamos viendo es Kylian Mbappé, que no jugó prácticamente el Mundial de Clubes, Mastantuono, que ha llegado como un tiro y la verdad que le ha salido la apuesta sensacional a Xabi Alonso, y Arda Güler bueno, y Álvaro Carreras, que es fichaje también y que es nuevo. Entonces es cierto que a veces se nos olvida, pero que la pretemporada del Real Madrid ha sido escueta, por no decir nula, y que esto ha afectado a los jugadores y en algún momento tiene que afectar. No es el único equipo, No, ni mucho menos, claro, ni mucho menos. No, pero el Chelsea, por ejemplo, no sé si le está yendo muy bien, creo que no, también. Entonces, el Paris Saint-Germain, bueno, es que la liga que juega... Y ya ha perdido un partido, Y ya ha perdido un partido contra el Marsella, si no me equivoco, la gala del Balón de Oro. Sé que Courtois era muy reticente a lo de jugar el Mundial. No le apetecía absolutamente nada. Creo que lo hizo público, si no me equivoco. No sé si lo llegó a hacer público, pero era algo que no quería. El decir, yo tengo unas semanas de vacaciones necesarias para mi trabajo y para mí, y me las han quitado por unos millones de euros que a mí me dan igual. Y es que tiene toda la razón. Hablando de jugadores del Real Madrid, no creo que necesiten nada más. Bueno, sí, pero luego... Al final es lo que decimos, o se planta todo el equipo, o bueno, el club en general es el que se tiene que plantar. Pero le vendrá el club y le dirá... Claro, le vendrá el club y le dirá, ¿te acuerdas la renovación que has firmado hace 2 meses de 1+1? Sí, bueno, pues la tenemos que pagar con esta batalla la tuvimos ya el año pasado cuando Rodri salió públicamente, creo que fue Rodri, si no me equivoco, y Pep Guardiola también lo hizo después de la lesión de Kevin De Bruyne, y se manifestó y se dijo lo mismo, pues que vayan a su jefe, a su presidente, y le digan que no quieren jugar la Champions y que le quiten ese bono o ese plus o esa parte del sueldo de no jugar tantos partidos de Champions. Nos vamos al Atlético de Madrid, que es el otro equipo que juega el día de mañana contra el Eintracht de Frankfurt. He recordado al Eintracht, ese viaje que hicieron a Cataluña, se lo pasaron muy bien los alemanes. Es cierto que a España les gusta bastante. No va a ser igual, no va a ser similar. Yo creo que ya aprendieron aquí en España para cualquier club que le pueda tocar el Eintracht de Frankfurt, pero bueno, yo lo digo así muy ligeramente. José Rodríguez, ¿va a pasar algo similar a lo que le pasó al FC Barcelona con los aficionados de Alemania? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas. No. O sea, a ver, al final los aficionados del Eintracht de Frankfurt se pueden multiplicar, pero no son esporas. Y al final, si crecen en un campo es porque alguien les abre la puerta y porque alguien les vende una entrada. Entonces, el aficionado del Atlético de Madrid mañana no les va a regalar, digamos, su entrada. Evidentemente que hay algún aficionado que venda su abono, pues eso es inevitable y en el club cuentan con ello, pero el Atleti, pues, de los 71.000 aficionados que caben más o menos en el Metropolitano, para ser exactos, no te voy a decir el dato exacto ahora mismo, 71.140 creo que era, pues 58.000, si no recuerdo mal, son abonados al Atlético de Madrid. Entonces no va a pasar, ¿no? Ya te digo que no, que pueden tener las ganas que quieran de ver a su equipo, pueden venir los que sean, pero al final son 3.413 los que van a venir y que no, que son los que van a entrar, ¿sabes? Que vienen de acuerdo al aforo, bueno, el porcentaje que se les otorga en competiciones europeas. No va a volver a suceder un caso extraordinario. Ha hablado tanto Marcos Llorente como Simeone. Vamos a escuchar al entrenador rojiblanco. Bueno, yo creo que es muy difícil hablar de 2 partidos, porque creo que hay un camino que hay que recorrer y dentro del camino hay dificultades, como en la vida todos tenemos. Y bueno, nosotros la hemos atravesado en partidos anteriores, en estos no fue mejor y seguramente el camino que queda por delante es enorme y nos encontraremos con situaciones muy buenas, situaciones que tendremos que estar fuertes, situaciones que tendremos que revalidar lo que venimos haciendo y enfrentar el campeonato de la misma manera que enfrentamos la vida. La vida no es toda igual.
en las semanas tenemos bajos, altos, y bueno, en el fútbol también. Me gusta el Diego Pablo Simeone filósofo. Qué filosófico. Sí, efectivamente. José Rodríguez, la cara opuesta al Real Madrid, por supuesto, es el Atlético de Madrid. Entiendo que, vamos, bañados en confianza para recibir al Eintracht. Pero también conscientes de la necesidad de que mañana tienes que sacar la alarma. Sí, no, lo pongo serio cuando me van a entrar no me he dado cuenta de quitarlo. La alarma, Claro, pero ¿la alarma para qué era, decías? No, cuando me vais a llamar siempre pongo la alarma 5 minutos antes. Bueno, pero que no se me vaya si te he dicho a menos cuarto, como que 5 minutos. No, porque la he puesto. Vale. La he puesto. Pero estás en casa porque no está pasando la policía. Ojo, ahí. A ver si... No, la policía es por mí, así que tranquilidad. Joder, digo, he mirado para atrás, detrás del sofá, digo, hostia, Un respetito. Digo, ¿qué ha pasado aquí? José, por favor, porque es que es que poner sin sentido. No, pero es que claro, es que el otro día, estando en Mallorca, dijo, oye, tal, es que andando por aquí me ha llevado a un sitio que se llama Titos, que era una discoteca que tal, y claro, ahora ya no sé dónde... Claro, no es un sitio que se llama Titos, es una discoteca carismática. Sí, bueno, es que yo no... La discoteca yo no salgo de mucho. Mallorca casi por antonomasia. Sí. Oye, en casa, ¿no? Estoy en casa, Vale. Que te decía que es que el Atleti tiene que ganar, que es que no le vale otra cosa, que por mucho que llegues con el ánimo por las nubes, el comienzo tan irregular de temporada que has tenido te obliga a no tener margen de error. Te diría que ni mañana, ni el domingo contra el Celta de Vigo. Creo que va a marcharte al parón con una tranquilidad una tranquilidad real y que fuese más o menos el nivel que todo el mundo hubiese firmado a principio de la temporada. Tienes que ganar los 2 partidos y marcharte, pues eso, a tiro de 6, si el Madrid también y el Barça, ¿no? 6-7 de tus rivales en Liga y en la Champions, pues habiendo ganado al Eintracht de Frankfurt, y luego es verdad que bueno, que quedó a las puertas de sacar algo de Anfield, pero todo lo que no sea eso al final va a bajar el suflé de lo del sábado frente al Real Madrid, porque es que no te queda otra, es que si no te vas a ir desenganchando poco a poco de las competiciones, y es que ya te digo que con el inicio de año regular estás obligado a ganar los 2 partidos. Y que Nacho luego tiene que viajar a Londres y enfrentarse al Arsenal en la jornada 3, es que si pinchas contra el Eintracht, Sí, es verdad que empezó un poco así la temporada pasada del Atlético de Madrid en Champions. Es verdad que con una victoria, ¿no? El primer partido, luego empezó a pinchar incluso con el Lille en casa, en un penalti que le pitaron al Atlético de Madrid, creo que inédito, o sea, que bueno, pero eso ya... Con los penaltis le pasaron cosas inéditas en Champions. ¿Triple toque? Sí, ya lo debatimos en Buenas noches, buenos goles en 2024. En cualquier caso, yo creo que al final el Atlético... El camino lo sabe. Yo lo que quiero ahora es regularidad. Supongo que yo y el propio Simeone, ¿no? Porque hemos visto como contra el Español durante un tramo, como contra el Villarreal prácticamente todo el partido, contra el Rayo Vallecano en la segunda parte, contra el Real Madrid en 90 minutos, ese camino lo tiene. Y yo creo que ese Atlético de Madrid, y con esa precisión sobre todo arriba, puede incluso olvidar las carencias defensivas que tiene cuando no están Janko o Jiménez, ¿no? En el caso de que pueda jugar Lenglet o Lenormand, que todavía no termina de arrancar o de ser el que era. Pero ahora mismo el Atlético está en una motivación alta. Yo hablaba con amigos y me decían, viene la racha, ya la gente está motivada, o sea, prácticamente estar en segunda y con Simeone cedido al Burgos, el Atlético ahora mismo ya está en la racha del año pasado de las 15 victorias. Ese es un poco el Atlético de Madrid, ¿no? El vivir un poco de emociones. Es un equipo y una afición y muy visceral y así seguirá. Bueno, es que, claro, ves el calendario y es cierto que hay que ser optimista. Es cierto que viajas a Vigo, como ha dicho José, te enfrentas a Osasuna en casa, Arsenal fuera y Betis fuera, Sevilla en casa, Unión San Giluá y Levante en casa, Getafe fuera. Bueno, la racha, vamos a ver. De todo eso que has pintado ahora, solo tendría que preocupar el Arsenal, claro. Solo tendría que medio preocuparte el Arsenal. Bueno, ganarle al Betis en la Cartuja... Tienes que hacerlo. Atleti bueno, sí, es verdad, tienes razón. Tiene que hacerlo. Hombre, es verdad que la Cartuja, por ejemplo, es una salida complicada. Balaídos son salidas más complicadas de las que ha tenido. Sí, pero el Celta no está en su mejor momento, de hecho está en su peor. No, y viene de jugar, y va a venir de jugar en Europa. Y el Atleti va a empezar a recuperar piezas importantes, que se viene Baena, que vendrá Cardoso, que volverá al
Almada, entonces el Atleti está en crecimiento. Sí, y sobre todo el Atleti tiene verdad que luego el mes de octubre, lo que ha dicho Adri, pero luego en el mes de noviembre el Atlético de Madrid tiene un mes en el que no sale de Madrid. Vaya. Juega contra el Atlético. Eso se lo ha olvidado a Nacho, al principio de la tertulia. Es verdad. Ay, se le ha olvidado, Porque yo hablo del juega presente. contra el Sevilla en casa, luego recibe al Unión San Gilois, juega contra el Levante. Sale al Colisión, claro. Y luego recibe al Inter y al Oviedo. Vaya, ojo, Getafe, José, que con el tráfico que hay se tarda lo mismo que en Getafe la lió Pepino el año pasado. Que se iba a poner líder y se cayó con todo el equipo. Sí, y eso. Bueno, a ver, yo creo que... Fíjate el calendario cómo te lo has devuelto en el mismo programa, Nacho. Un mes después. No, yo simplemente he dicho lo del Real Madrid porque estaban justo quejándose por el viaje, por un viaje de 8 horas en un vuelo charter. O sea, te quiero decir que es que ir en autobús a Getafe a las 8 y pico de la mañana son 2 horas. Bueno, o al aeródromo de Getafe, que es pionero en España. Donde sea, ¿no? Lo dice Nacho como si fuera el Atleti de la MT. Los autobuses de picando el billete. Hay que preguntarle a los de la mañana que mira, que nos dicen el tráfico. Me encanta, yo me los imagino ahí. Estamos hablando del presente y el presente es el que es. Ya, si quieres, en el Buenas noches y buenos goles del 29 de octubre hablamos sobre el mes del Atlético. Está bien que lo saques a escena, porque claro. es que el Madrid suele quejarse mucho por detalles de ese tipo. Sí, las horas. Acordaos que el año pasado quería paralizar la Liga y no plantarse. El Atlético también se quejó el año pasado. 72 horas para descansar entre partido y partido. Bueno, pues hemos visto que ni el Atleti ni el Barça tuvieron, no lo cumplieron esta jornada. Bueno, después del partido del Atlético de Madrid, lo primero entró José Rodríguez a este programa y dijo: el Atlético de Madrid no tiene 72 horas de descanso. Eso dijo José Rodríguez. Y bien dicho. Bueno, pero está bien dicho. Pero que aquí se queja todo el mundo. Lo de las 72 horas, o sea, yo entiendo, es verdad que lo que decís, yo os entiendo, que todos los clubes se quejan, que miran para lo suyo y lo que tú quieras. Pero es que lo de las 72 horas es un convenio firmado con el sindicato de jugadores, lo de las 72 horas debería de ser algo innegociable. Sí, y lo que no tiene sentido, José, lo que no se entendía desde el Atlético de Madrid, que fue la queja de Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa, es que cuando no se ha cumplido otras veces, por ejemplo, la AFE ha sacado un comunicado y ha protestado por ello, y es que ahora metieron la cabeza como un avestruz, se escondieron y aquí nadie dijo esta boca es mía. Pues eso es lo que no tiene ningún sentido. Que un sindicato solo saque la cara en determinadas ocasiones. No te voy a decir a favor de quién o en favor de quién no. Bueno, lo estás dejando ver, más o menos. Pero no, en favor del Atleti no. Eso no es culpa del Madrid, ¿no? Entiendo. Eso será culpa de... No. Si no estoy hablando... No, estoy diciendo que la queja es hacia el sindicato. Sí. No estoy hablando del Madrid, ¿no? Sí. Que la misma queja que hizo el año pasado el Real Madrid, que la tendría que haber hecho este fin de semana. Correcto. Oye, que mi rival no tiene el descanso que tiene que tener. Eso es vivir en una utopía. Claro, los clubes tendrán que defender. Es como si dijeras que los clubes deberían quejarse cuando les favorece el VAR un penalti. El Atlético de Madrid no salió el año pasado a decir el Madrid tiene poco descanso. Es que esto no se puede decir. Y es... No, pero vosotros sí, yo te entiendo perfectamente. Sí. Claro, que tenía razón el Real Madrid y el Atlético, los dos. Y cuando le pasa a otros, nada. Que no pasa nada, Jessica, que aquí se le está echando la bronca, entre comillas, a José Rodríguez por informar que el Atleti no tiene 72 horas y a Coque se le quiere sancionar simplemente por decir una verdad. No hagamos trampas, que nadie ha dicho eso. No volvamos atrás, que la gente a lo mejor se conecta. Vamos al fútbol. Coque mañana descansa, ¿no? Efectivamente. En manos está esto, Adrián. Eso le quiero preguntar a José para despedirlo. La alineación de mañana, entiendo que va a haber cambios respecto al partido del otro día frente al Madrid, y entiendo que veremos a Baena titular o todavía no. Es una de las grandes dudas. Yo, mira, igual que te decía el otro día que no le veía contra el Real Madrid, que tenía claro que Baena no iba a ser titular porque no estaba rodado, por muchos factores, ¿no? que no ayudaban. Sí creo que es un partido donde igual Baena puede tener minutos de inicio. No te digo que vaya a ser titular, pero sí creo que puede ser una de las novedades en el 11, porque me parece más viable
sacarle como titular en el día de mañana que sacarle, por ejemplo, en Balaídos, porque el rodaje va a ser más o menos parecido, pero no sé, digamos que la atmósfera juega mucho más a favor. Juegas en casa, en un equipo con inercia positiva. Sí creo que va a tener que hacer alguna variación Diego Pablo Simeone, porque hay futbolistas que lo dieron absolutamente todo el sábado. Es verdad que gente como Nico, como Julián habían descansado en el partido frente al Rayo Vallecano y no habían jugado de inicio, pero creo que va a haber varias novedades. La principal yo creo que va a estar en defensa. Tengo la sensación de que hoy no ha probado nada, quiero decir, Simeone al final lleva 2 partidos seguidos donde es el entrenamiento posterior al partido de recuperación, los titulares prácticamente no hacen nada, los suplentes son los que se ejercitan y el siguiente entrenamiento es un entrenamiento de activación pensando en el día siguiente. Entonces no ha probado como tal, pero sí es cierto que yo pienso que Janko va a volver al centro de la defensa, que es donde mejor se desenvuelve, pero que fue muy cauteloso Simeone pensando en los peligros del Real Madrid en el derbi, pero creo que el eslovaco va a volver al centro, que entre Ruggeri, que creo que es el que va a ser titular mañana, y Galán se juegan una plaza en el lateral zurdo. Quiero ver qué hace con Llorente, que ha jugado todo, casi 30 partidos de manera consecutiva, 26 partidos seguidos jugando absolutamente todo. Va a jugar, lo que no sé es si apostará por un lateral derecho diferente y cambiará su posición, y la gran duda en la parcela ofensiva es la que comentabas tú. ¿Baena titular o no va a ser titular? Pues creo que hay una plaza, hay una vacante, como pasó el día del derbi, y hay que ver si la aprovecha Baena, si tiene su sitio Griezmann, porque hoy, por ejemplo, a Sorloth le hemos visto entrenar al margen de sus compañeros, se ha marchado antes, desde el club insisten en que es un trabajo de cargas. El otro día yo le vi, y esto no te lo puede negar nadie, porque se le vio retirarse del césped cojeando. Hoy le hemos visto con el recuperador, es verdad, haciendo trabajos de adaptación. No digo que Sorloth mañana no vaya a jugar, pero sí que no sé, me ha dejado alguna duda y no está la situación como para arriesgar con el noruego. Sinceramente yo creo que mañana pues puede ser uno de los sacrificados pensando en el 11 titular, así que ya te digo, varias dudas, pero sobre todo una en ataque, Baena sí, Baena no, y atrás yo creo que Janko seguro vuelve al centro de la defensa. Gracias, José, descansa. Hasta mañana. Bueno, pues esas novedades que puede plantear Diego Pablo Simeone para el partido del Eintracht de Frankfurt es que, claro, vamos a tener un parón dentro de nada, que por cierto, no quiero entrar en este debate porque ya entraremos la semana que viene, pero Dios, cómo odio los parones, cómo los odio, y menos mal que la temporada que viene los juntan. Por cierto, que tendremos 3 semanas de parón, algo mucho más lógico y más, mejor para los jugadores y para los clubes, pero destacando un poquito, como ha dicho, el calendario que tiene el Atlético de Madrid, Nacho, va a tener que rotar, y una de las figuras que no está rotando, que creo que es las únicas que no está rotando, es Marcos Llorente, que si un día no juega de lateral, juega de extremo, y es, si no es el mejor de la temporada, de lo que llevamos de temporada con el Atlético de Madrid, porque queremos dárselo a Julián porque es el más determinante, pero se lo podríamos dar a Marcos Llorente sin ningún tipo de problema, pero tendrá que descansar en algún momento. No sé si el parón va a ser su descanso. Yo creo que 9 de cada 10 atléticos o 9 de cada 10 personas que vean al Atlético de Madrid se lo darían a Llorente, porque evidentemente no es Julián Álvarez, no tiene ese talento, no lleva 6 goles, pero lo que le aporta al equipo y donde ha sacado al equipo, ¿no? Porque creo que el Atlético se estaba metiendo poco a poco en un pozo, y quizá después de ese día de Liverpool, de ese Marcos Llorente que siempre tiene una carrera más, que siempre tiene un apoyo más, que da igual, que nunca tiene una mala palabra, que lucha, que pelea, que llega a línea de fondo, eso al final acaba contagiando al equipo, y Marcos tiene mucho la culpa, pero tendrá que rotar en algún momento, ¿no? Porque además en esa posición hay un jugador como Marc Pubil que hay mucha gente que quiere verla. Ese chico tiene que empezar a jugar para saber el calibre del fichaje, para saber un poco tantear o testear si verdaderamente puede ser un lateral derecho del Atlético de Madrid en el futuro, y el Atlético yo creo que ahora va a tener más argumentos. Vuelve Baena, le queda menos Almada, tiene que aparecer otra vez Cardoso. Es que el Atlético en ese tramo feo de la temporada ha estado sin 3 jugadores, 3 fichajes que en teoría están llamados a ser titular, sí, claro, sí, titulares o prácticamente indiscutibles, como son Almada, Cardoso y Baena. Pero yo sí le daría un poquito de descanso a Marcos, que por mucho que tome el sol a cualquier hora del día, a las 3 de la tarde, o que cuando hace frío salga sin camiseta, es un tipo que eso yo creo le hace ser pues lo más cercano a un superhéroe, ¿no? Porque es privilegiado, es un privilegiado con el físico que tiene. Nos parece que no se cansa.
No, bueno, se le ocurra. No es que, por supuesto. No se lo ha regalado nadie. Trabajo, pero gimnasio. fijaos, yo no lo rotaría, no lo dejaría en el banquillo un partido como el de mañana. Creo que al final, al igual que hablamos de que tu portero tiene que estar, tu hombre franquicia, tu líder, que en este caso es Julián, también tiene que estar. Yo a Marcos, un pilar fundamental de este Atlético, lo dejaría y sé que le van a responder las piernas. No es el caso de Coque, que veníamos hablando, que está haciendo un papel superlativo. Está rayando un nivelazo Coque cuando a lo mejor no era lo que tendría que hacer esta temporada, porque se ha fichado a un futbolista para esa rotación. Estábamos hablando mucho de Cardoso, pero está llevando el peso del medio campo Coque y está cumpliendo muy bien, no solamente porque hable con Vinicius, sino porque en serio está teniendo minutos de calidad y de muchos quilates. A Coque sí le daría un poco de oxígeno, pero yo creo que Marcos va a resistir el partido de mañana. Marcos puede aguantar este martes sábado hasta el parón. Y es más, yo es que en el parón tampoco le daría descanso, porque yo creo que este Marcos, esta versión de Llorente, tendría que estar en la selección española sí o sí, al igual que pasa con Eric García, futbolista del Barça, que no puede hacer ya nada más para que lo llame el seleccionador. Yo sí que lo rotaría a Marcos Llorente. A mí lo que hablaba antes Nacho de Pulic también. Conocido como Pulic. Mark Pulic, efectivamente, que lo que ha jugado lo ha jugado. Mark Pulic y que Cerezo dijo que había jugado en los Paralímpicos. Sí. Joder, pobre chaval. No, es que claro, es que le han venido mal dadas al pobre Mark Pulic, que es un jugadorazo encima. Sí, compatriota nuestro encima. Primer balón, y ya le dejo a Javier, primer balón que tocó y se lo puso en la cabeza a un compañero. Sí. No, en la narración de José Rodríguez dijo, ya ha hecho más que Nahuel Molina. Toma. Bueno, un sabio. Oye, y Nahuel Molina, yo venía aquí a defender a Nahuel Molina porque me parece que no está jugando. Lo que ha jugado lo ha jugado bien esta temporada. Lo que ha jugado lo ha jugado bien. Entonces, yo no sé. Bueno, a mí no me ha disgustado tanto como en otras temporadas de momento. No sé qué tele tienes. ¿Con qué ojos lo ve? Es una tele que sintoniza de vez en cuando. Mira que confío en ti en temas futbolísticos, pero es con lo de Nahuel Molina me ha desconcertado. Claro. A mí no me opinión de estas tremenda. Sí, a mí no me ha disgustado. Igual es porque estaba acostumbrado a un nivel igual demasiado bajo. También puede ser. Sí, es que lo lleva bastante. Esto también puede ser. Pero yo creo que, de todas formas, ya fuera de bromas, creo que en algún momento el Atlético de Madrid tiene que afrontar esto y creo que a poco que la plantilla se haya quitado la mitad de la presión que se ha quitado Simeone, que lo escuchábamos antes en rueda de prensa y estaba, no de cachondeo, pero que se le notaba ya otro tono, ya se le nota otro tono, ya no está tenso, ya no está con esa presión cuando lo hemos escuchado a principio de temporada en otras entrevistas. A poco que la plantilla se haya quitado la mitad de lo que se ha quitado Simeone, creo que vamos de nuevo a ver a un Atlético de Madrid que intenta defender hacia adelante, que intenta proponer, que no se atasca en ataque, que tiene alternativas en el banquillo, que es lo que estábamos diciendo. Por eso yo digo que creo que en algún momento tienes que decidir rotar. Y hombre, pues jugando en casa creo que es mejor momento que exponer a un futbolista ahí en el carril derecho ya fuera de casa, con la presión, tal. Yo creo que igual mejor en casa. Lo que pasa es que el contexto del Atlético de Madrid, que lo hemos comentado respecto al calendario, es que vienes perdiendo contra el Liverpool y en la jornada 3 te vas a Londres a jugar contra el Arsenal, que presumiblemente es el único partido del calendario actual que no vas a ser favorito. Entonces es muy complicado. Pero es que el Atleti va a vivir así. Porque si analizas el partido del fin de semana es en Balaídos. Está muy bien ganar al Madrid, meterle 5, pero si pierdes y ganas al Madrid vuelves a 9. Entonces, ¿qué partido es más importante? ¿Y dónde Llorente tiene que quizá acompañar más a la plantilla? En casa, frente a un rival difícil o más complicado que el Celta, pero bueno, en el que puede sacarle más adelante, o que hay una tendencia buena ahora mismo la plantilla del Atlético de Madrid, o que te salga mal lo del Eintracht si llegues a Balaídos. Es que claro, el fútbol es muy complicado. Yo simplemente por la salud del jugador creo que es una racha. Creo que Iñaki Williams también tenía una brutal, no sé de cuántos partidos seguidos jugando. Hizo 4 años, 5 años. Me voy a tirar el triple, pero creo que fueron más de 250 partidos. Una locura. Bueno, una locura. Iba a decir 257, pero creo que y yo creo que por su salud viene bien, y sobre todo porque yo quiero ver a Pubil. Pero tú y todos, que el único que no lo quiere ver es Simeone, que es el único que lo ha visto en los entrenamientos. Entonces 251 partidos. Uy, 251 seguidos. Pues eso bueno, y con un cristal en la planta del pie.
hay que recordarlo. Correcto. Que Sí, se Llorente lo quitó posteriormente. Llorente lleva los cristales También estos también. amarillos, sí. ¿no? Sí, pero que bueno, favorecen no, el descanso. No vamos a entrar en esto, que es que No, este pero, tema oye, es muy escabroso. No es que iba a decir una cosa, pero es que no. Pero es que le funciona. No Yo favorece. sé, yo no sé, le pero a funciona Llorente el le trabajo funciona. y el esfuerzo, como ha dicho Jessica, que tiene antes, que claro. Lo de las ese, gafas no lo ves, ¿no? ese cuerpo de Adonis que tiene, claro, no es que claro, te sale de la nada también. Es un tío que trabaja mucho y es que. Un todo, es el trabajo físico, O sea, los Adrián, buenos que si tomo el sol a las 4 de la tarde, no te va a salir igual. La ciencia hay que hacerla, no se hace sola. Exacto, efectivamente, no me gusta esta frase. Ya acabando con el Atlético de Madrid y acabando con la Champions, una noticia del Paris Saint-Germain de hace una horita más o menos, que el Paris Saint-Germain subastará las camisetas usadas en el partido de Champions contra el Barça. Todos los beneficios irán destinados a la Fundación Sana, en memoria a la hija de Luis Enrique. De hecho, van a tener como el loguito atrás de la fundación, así que iniciativa sensacional, que la Fundación Sana también ganó el premio Sócrates en el Balón de Oro. Pues ahí está. Así que eso ya para los partidos del miércoles, que recordemos el Barça que se enfrenta al Paris Saint-Germain, Borussia Athletic Club y Villarreal Juventus. Tres partidazos, bueno, sensacionales y maravillosos. Para acabar, hoy había un partido. Se tenía que jugar en Liga ese Valencia-Oviedo en Mestalla por los problemas que han generado las lluvias torrenciales, que ha caído muchos litros a lo largo de la provincia de Valencia, y están en alerta roja. Pues el partido no se ha jugado, algo que es una gran noticia y que aprendemos de nuestros errores. Recordemos que tras la Dana esa jornada sí se jugó. Bueno, por lo menos este partido han tenido un tanto de cabeza, un pelín más que la otra vez, y se ha decidido que se jugará en el día de mañana a partir de las 8 de la tarde, que justo llega casi con el final del Real Madrid y va a coger una horita del partido del Atlético de Madrid. Para acabar, chicos, solo una opinión de lo del miércoles de Champions, centrados en el partido del Barça-Paris Saint-Germain, porque estoy viendo mucha euforia, como decía Nacho también con el Atlético de Madrid, y esa inercia y esa confianza con la que viene. El Barça se ha puesto líder, vuelve Lamine, hay mucha gente que dice que le van a clavar 5 al Paris Saint-Germain, yo entre ellos, y entonces capitaneas la euforia, claro. Efectivamente, efectivamente, la estoy trasladando. Como los influencers, me preguntan, efectivamente, mimetizándome con la audiencia, más culé, por supuesto, no, un aficionado del Madrid no dice que le va a meter 5 al Paris Saint-Germain, pero sí que es verdad que el París viene con muchas bajas, muchísimas, y el Barça recupera a Lamine. No sé cómo veis ese partido, porque es el partido de la jornada, por eso lo quería tocar y me quería desplazar al miércoles. ¿Cómo veis ese partido, Javi? Hombre, pues yo ahora mismo efectivamente con bastante favoritismo para el Barça, que también tiene bajas, hay que decirlo. Joan García, por ejemplo. Es verdad que recupera a Lamine, Fermín no está, portero vuelve Tec, que está un poco por ver qué tal está Tec, ¿no? Bueno, por ver. Bueno, de salud de momento está bien. No, de salud bien, digo, pero acuérdate que le costó entrar. Cuando el año pasado lo fichó el Barça, le costó un poquito. De momento ya ha dicho que está deseando que vuelva Joan. Es que esta portería es de Joan, tiene que estar aquí jugando. Fenomenal. Eso que claro, eso lo puedes coger de una manera o de otra. Claro, pero lees el tridente, presumiblemente que sacará Luis Enrique. Ahí está. Barcola, Gonzalo Ramos y Mbaye, que no Mbappé, Mbaye. Y entonces, claro, Zaire Emery, que lleva 2 años desaparecido, sin ser titular. Kangin Lee, suplente también en el Paris Saint-Germain. Es que tiene muchas bajas en ese 11 que casi no sabemos de memoria después del recital del año pasado. Entonces, claro, es difícil pensar que el Creo PSG, que no estará Marquinhos tampoco. Marquinhos tampoco está, se espera Beraldo, efectivamente, así que es que son 6 bajas en el 11 titular. Son muchas y, por tanto, aunque yo creo que el Barça, ojo, mucho mérito el mes de septiembre que ha pasado Hansi Flick con muchas bajas ha tenido el Barça, creo que ya empieza a ver un poco la luz al final del túnel con las bajas y mañana se debería de notar algo. Lamine no se le vio gran cosa el otro día, pero claro... Para destellos. No, claro, pero digo, para lo que es Lamine. Es que no me puedes decir, no puedes venir aquí y decir que Nahuel no está jugando tan mal y que luego que Lamine hizo nada. Vale, pido perdón. Ahí tienes razón. Rectifica. Hay razón, pero digo que para lo que es Lamine, ya se vio que al 70-75% coge y le mete ese pase a Lewandowski en la cabeza. Y le hace una elástica a la siguiente jugada. Correcto. A Sergio Gómez, correcto. que le mandamos un saludo. Pero Lamine pero estamos de acuerdo que Lamine esperamos que contra el PSG haga algo más. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí. Vale. No mejora Lucas Vázquez. Por lo que sea, solo jugadores del Madrid, ¿Y Nahuel Molina? Es que Lucas Vázquez es Cafú.
al lado de Nahuel Molina. Cafucas, de lateral, sí, claro, de lateral derecho, que Lucas Vázquez no era lateral derecho. O sea, sí. A mí me parece un jugador muy bueno. Ahora carrilero en el Leverkusen, cuidado. Claro, bueno, pero de lateral... No le está yendo muy bien al Leverkusen en general. No. Bueno, ahora está empezando a ver también la luz al final del túnel. Bueno, el PSG-Barça, ¿cómo lo ves tú, Nacho? Bueno, pues buen partido. Al final las bajas, pero yo creo que el PSG al final tiene una plantilla, estos jugadores que comentaba, que posiblemente no hemos visto apenas unos minutos. Luego son los que te sorprenden. El PSG tiene buena cantera también, tiene a los mejores de Francia, ficha bien, ficha talento joven y hombre, arriba va a jugar Barcolá, ¿no? Pues ya es un jugador que ya le gustaría a muchos de los mejores equipos del mundo tener en su equipo, y sigue teniendo una serie de jugadores como Fabián, etcétera, etcétera, como Vitinha, que pueden hacer mucho daño, ¿no? Así que yo creo que va a ser un buen partido. Espero que Luis Enrique pues ofrezca un espectáculo, ¿no? O sea, que nos dedique a algo, ¿no? Que yo cada vez que viene Luis Enrique a España espero mucho de él, con un periodista. Mañana con lo escucharemos. Claro, yo quiero un poquito de salsita con Lucho, y va a ser un partidazo. Para mí es el partido de la jornada, ¿no? Y creo que, menos el partido del Madrid, evidentemente por el rival, los 4 partidos, incluido el del Atlético de Madrid, que es el Eintracht, que no es el Bayern, pero es el Eintracht, son 4 partidazos. El del Athletic Borussia es un partidazo, a ver qué pasa, es que el Athletic también lo necesita. Este tiene mucho morbo y además es que es el primer gran examen del Barça esta temporada, porque es verdad que en Liga está cumpliendo, que la primera jornada en Champions, bueno, pues firma la primera victoria, pero el primer rival de enjundia e identidad que se va a topar el equipo de Hansi Flick es este PSG, que por muchas bajas que tenga, es lo que decís, Luis Enrique siempre tiene un as en la manga, siempre está moldeando futbolistas a priori desaparecidos y que después dan una muy buena versión en el campo, pero claro, si en el Barça no se constipan ni Pedri ni Lamine, siempre diré que este Barça es favorito. Este Barça, este grupo que ha conseguido Flick y cómo ha crecido con el paso de los meses. Lo de Pedri es espectacular, o sea, es el que da orden, equilibrio, el que dirige el juego del Barça. Se está complementando muy bien con Frenkie de Jong, y después te encuentras a este Lamine superlativo, que siempre está un paso por delante de todos y que te va a decidir partidos. Esa es la clave. Nos marchamos, chicos. Acaba la tertulia aquí. Javi Nacher, buenas noches. Nacho Palencia, buenas noches. Jessica Figueroa, buenas noches. Descansad.